Saludos, bienvenidos al canal Creador de Imperios. Hoy vamos a ver cómo nosotros podemos hacer un análisis técnico de la criptomoneda en el gráfico para que ustedes vean cómo se analiza y qué estrategia podríamos implementar para seguir la acción del precio en la criptomoneda. Bueno, una vez que ustedes entran a Binance, esto es lo primero que ustedes van a ver cuando entren al exchange de Binance. Si ustedes se fijan, aquí tenemos algunas criptomonedas, cuáles son sus precios, los últimos precios, cambio en 24 horas, el mercado, cómo se ve, entre otras cosas. Si ustedes quieren ver el mercado completo, le dan aquí. Estos son los diferentes tipos de plataformas, contactos, que por cierto les estoy dejando el enlace en la descripción por si no tienen una cuenta que la abran de manera gratuita y pueden recibir un 10% de comisión, o sea de descuento por cada operación que hagan. Bien, señores, vamos a ir al gráfico para mostrarles algo. Bueno, aquí yo he hecho ya ciertos análisis, he estado esperando comprar para vender aquí. Bueno, de hecho yo compré, aunque no fue en esta cuenta, pero compré y estoy esperando para vender en esta zona. Vamos a ver un gráfico desde cero para que ustedes vean cómo hacemos nosotros el análisis técnico, fácil y sencillo. Vamos a buscar otra criptomoneda cualquiera. Ok, señores, aquí tenemos el ADA contra el BTC, eso es el Cardano contra el Bitcoin. Señores, en esta ocasión nos vamos a centrar solamente en el análisis técnico, no vean más nada, ningún otro detalle, porque me interesa que entiendan a qué nos referimos con el análisis técnico y cómo hacerlo. Bueno, aquí solamente tenemos este historial. Ok, señores, lo primero que tenemos que saber y tener claro son estos conceptos que tenemos aquí, porque es algo que vamos a utilizar en nuestro día a día cuando vayamos a mirar un gráfico o cuando vayamos a hacer un análisis técnico. ¿Qué es un soporte? Señores, un soporte lo definimos, vamos a suponer que el precio está haciendo estos movimientos. El soporte nosotros lo definimos como una zona en donde el precio ha respetado o ha girado, ha marcado un giro. Incluso esa zona puede ser retesteada varias veces, es decir, que el precio ha tocado muchas veces y se ha devuelto, pero esa zona siempre está en la parte del mínimo. En este caso, este es el mínimo. Estos son los mínimos. Si fuera una tendencia bajista, el soporte sería donde toca el mínimo. Aquí en este punto. Esta es la zona de soporte, esta es la zona de soporte. Y esta sería la otra zona de soporte en caso de que el precio se empiece a girar. Ahora bien, el soporte se convierte en una resistencia, que es esto que estamos viendo aquí. La resistencia es prácticamente lo mismo, es una zona en donde el precio se devuelve, pero no se encuentra en la posición inferior, sino siempre está en los máximos. Por ejemplo, en este caso, ese es un máximo, este es otro máximo, y ahí hay una resistencia. Fíjense, la resistencia se convirtió luego en un soporte, en donde el precio vino y volvió a girar. Y aquí, por lo general, las resistencias se convierten en soporte. Y los soportes se convierten en resistencia, como aquí. Por lo tanto, básicamente hace referencia a una zona similar, es solamente que una está arriba en los máximos y otra está debajo en los mínimos. Se le llama soporte porque es donde se soporta el precio y se devuelve. Esas son zonas importantes. Las dos son zonas importantes porque la mayoría de traders esperan una reacción del precio ahí. La mayoría esperan que el precio gire, que el precio forme un esquema para girar el mercado. Por ejemplo, aquí tenemos un soporte en este gráfico, aquí tenemos una resistencia que luego, fíjense, aquí hay un claro ejemplo, aquí se convirtió en un soporte donde el precio volvió, retesteó y siguió su camino al alza. Ahí creó otra resistencia, el precio se devolvió, creó un soporte, rompió esa resistencia, volvió a retestear
creó una nueva zona de resistencia, el precio se devolvió, creó un nuevo soporte, el precio rompió esa resistencia, se devolvió rompiéndola, creó una nueva zona de resistencia. Fíjense que aquí también el precio hizo varios retesteos antes de romperla con esta gran vela. Y volvió y lo buscó por esta zona. Bien, señores, a eso nos referimos cuando hablamos de soporte y resistencia. Básicamente son zonas que marcan realmente los máximos y mínimos del precio. Entonces, ¿qué es un mínimo? Un mínimo es el nivel más bajo entre dos puntos. En este caso, ese es el nivel más bajo entre dos puntos, que son este y este. Una definición muy simple. Vamos a suponer, tenemos esto. ¿Cuál es el mínimo ahí? El mínimo viene siendo el más bajo, o sea, el nivel más bajo de esos dos. Ok, vamos a suponer otro ejemplo. Máximo, mínimo. ¿Cuál es el mínimo ahí? El mínimo validado, el mínimo significativo es este. Acuérdense, el nivel más bajo entre dos puntos. Puede ser también a la baja. Perdón. Imaginen que sean movimientos bajistas. Lo mismo sucede. Aquí, ¿cuál es el nivel más bajo? ¿O cuáles son los mínimos? Los mínimos son estos. Entre esos dos puntos, ¿cuál es el más bajo? Entre esos dos, ¿cuál es el más bajo? Y aquí se produciría otro en caso de que el precio se devuelva. Estos son los mínimos. En una tendencia bajista, estos son los mínimos. En una tendencia alcista, estos serían los mínimos. Lo máximo, en una tendencia bajista, viene siendo estos que están aquí. En una tendencia alcista, vienen siendo estos. Viéndolo de esa manera, una tendencia alcista la podríamos definir como un conjunto de máximos y mínimos cada vez más altos. Fíjense que este máximo, este es el primer máximo, este es el primer mínimo, este es el segundo y este es el segundo mínimo, y son más altos que los anteriores. El mínimo tiene que ser más alto que el mínimo anterior, el máximo tiene que ser más alto que el máximo anterior. Lo mismo pasa en una tendencia bajista. Como su nombre lo dice, una tendencia bajista es un conjunto de mínimos y máximos cada vez más bajos, es decir, de manera descendente. Tenemos el primer mínimo, que es este, luego tenemos un máximo, luego tenemos un mínimo más bajos, máximo más bajos, y así sucesivamente, señores. En términos sencillos, a eso nos referimos con tendencia alcista, tendencia bajista. Y máximos y mínimos, soporte y resistencia ya lo vimos. Y ahora tenemos que ver un rango. ¿Qué es un rango? Un rango, como su nombre lo indica, es cuando el precio se mantiene en una zona, fluctuando. O sea, que va y viene a esa zona. Va y viene a esa zona y se le dice rango. O sea, se mantienen movimientos laterales. Es decir, que ni hace una tendencia alcista, ni tampoco hace una tendencia bajista. A ese movimiento se le llama rango lateral, porque también existe el rango dinámico, que es que el precio lo está haciendo así. Este es un rango ascendente, pero se mantiene en esa variación, esa fluctuación de esta zona a esta zona. Y también puede ser, como no, de manera descendente, un rango dinámico descendente, pero que se mantienen fluctuando en una zona. Esos son los diferentes tipos de rango. Bueno, mi gente, sabiendo esto, vamos a pasar a analizar el gráfico real de esta criptomoneda, el Cardano contra el BTC. Lo que estamos viendo aquí claramente es una tendencia alcista, porque aquí podemos marcar cuáles son nuestros máximos, cuáles son nuestros mínimos. Fíjense, ahí tenemos el primer máximo, un mínimo, máximo, mínimo, un nuevo máximo, un nuevo mínimo, un nuevo máximo, un nuevo mínimo aquí, un nuevo máximo, un nuevo mínimo,
un nuevo máximo. Algo importante, señores, para que este máximo sea validado, el siguiente tiene que ser igual o mayor que ese nivel. Por ejemplo, aquí, este máximo fue validado por este nuevo máximo que se produjo. Este fue validado por este. Y este fue validado por este. Ese fue validado por ese también. Lo mismo sucede con lo mínimo. Fíjense que cada vez que se produce un mínimo, para nosotros poder decir que es un mínimo, el precio tiene que producir un nuevo máximo. Se devuelve aquí un mínimo, pero todavía si el precio está ahí no sabemos si realmente llega hasta ahí ese mínimo. Puede seguir bajando. Entonces lo aceptamos como mínimo cuando el precio me lo confirma con un movimiento alcista. ¿Cuáles son las resistencias que podemos marcar aquí? Aquí hay una zona importante de resistencia. Aquí el precio ha tocado varias veces y se ha devuelto, lo que quiere decir que es muy significativa para nosotros. Aquí tenemos un soporte también, que es uno de los más recientes significativos, porque el precio ha llegado varias veces. Aquí en esta resistencia el precio llegó varias veces y se devolvió. Aquí en esta también, aquí también volvió y la respetó. Aquí el precio llegó 2 veces, en una penetró un poco y volvió creando un mechazo, una trampa. Aquí volvió, aquí volvió. Eso quiere decir que son zonas importantes. Incluso aquí el precio podría crearnos un rango, como lo acabamos de explicar recientemente. Y para nosotros entrar aquí, nosotros deberíamos esperar que se rompa esa resistencia. Podemos entrar en la ruptura o podemos esperar un retesteo para nosotros entrar comprando. Si se devuelve y rompe por aquí abajo, deberíamos hacer exactamente lo mismo. Esperar que rompa ese soporte, que vuelve el precio y entramos aquí. O podemos entrar en la ruptura, dependiendo si es una ruptura con fuerza, ya sea una buena vela roja o aquí arriba una buena vela verde con mucha fuerza, podríamos entrar a la ruptura. Entonces, ¿qué esperamos aquí realmente? Esperamos esos dos escenarios. Esperamos que el precio me rompa esa zona y algo importante. Vamos a utilizar siempre 2 líneas para delimitar nuestra zona y así abarcamos más precio. Igualmente aquí 2 líneas, porque no es una línea en concreto, son zonas, soporte y resistencia. Aquí estamos esperando que el precio me rompa con fuerza, es decir, me produzca una buena vela verde para yo comprar, o si no, podríamos esperar que el precio vuelva aquí abajo y compramos ahí. Si no, podemos esperar que el precio llegue aquí, que rompa y vendemos aquí en esta zona. O también otra forma de operar los rangos, porque ya sería un rango, esperamos que llegue aquí y compramos hasta ahí, hasta esa zona objetivo. Bueno, señores, lo vamos a dejar hasta aquí el video. Eso es un pequeño análisis que nosotros hacemos. Es un ejemplo para que ustedes sepan cómo analizamos los gráficos, qué significa cada movimiento, qué es un soporte, una resistencia. Y más adelante vamos a explicar las estrategias para nosotros entrar. Pero aquí ustedes se llevan una gran pincelada de lo que significa el análisis técnico. Fíjense que nosotros no utilizamos más nada, solamente líneas de soporte y resistencia. Esto es una línea dinámica. Esto es simplemente para marcar la directriz del mercado, hacia dónde está. Y fíjense también que aquí, en esta línea dinámica, el precio ha tocado muchas veces, o sea que él ha respetado esa zona y por lo tanto consideramos que es importante. En ese caso viene siendo un soporte dinámico, podemos decir, o sea, donde el precio se apoya y vuelve, el precio se apoya y vuelve. Si el precio estuviera bajando, la línea estaría por arriba del precio, por aquí, y eso sería entonces una resistencia. Bien, señores, lo vamos a dejar hasta aquí para no extenderlo demasiado. Esto es para que ustedes tengan una idea más clara de lo que es un análisis técnico. Si ustedes quieren también pueden utilizar indicadores, pero fíjense que solamente utilizamos líneas de soporte y resistencia, más nada. No vimos noticias, no vimos nada y solamente con esto podemos operar, podemos ganar y podemos hacer nuestras entradas siempre.
Ahora bien, si tú quieres ser un trader más completo, es importante que tenga un poco de todo. Así que te invito a suscribirte si te gustó el video, darle me gusta y cualquier duda, cualquier aporte que quieran hacer, nos lo dejan en los comentarios. Para empezar a hacer el negocio en Binance, le estoy dejando en la descripción un enlace para que se suscriban y empecemos a hacer negocio en grande. Eso ha sido todo por el momento. Nos veremos en la próxima sesión.